Vamos ahora a charlar con don Luis Miguel Barbosa. Él es presidente del Senado, pues, y coordinador del grupo parlamentario del Sol Azteca en la Cámara Alta. Señor legislador, siempre con mucho gusto lo saludo. Yo igual. Saludos. Buenos días, Oscar. Buenos días. Oiga, a ver, pues esto, ¿cómo funciona? Porque el 13 de abril de hace casi 4 años, o ya son 4 años, no sé. Sí, ya estamos en mayo. Hace 4 años, el 13 de abril del 2011, los senadores ocupan este inmueble color blanco y de muchos cristales sobre Paseo de la Reforma, lo que, hasta donde recuerdo, era, entre otros predios, lo que conocimos como o llegaron a conocer como el Cine Roble, pero en los últimos años le han detectado más de 600 anomalías que serían solventadas por la empresa constructora GAMI, filial del grupo Indy, pero son 4 años después cuando se va a realizar la entrega oficial. ¿Esto qué significa, señor senador? ¿Cómo es que se ocupa y no sin que se hubiera hecho la entrega, entre comillas, oficial del inmueble? Bueno, es que diría yo que he entendido inadecuadamente lo que es entrega-recepción. A ver, el Senado se formó un fideicomiso manejado, como todos los fideicomisos públicos, por Banobras, que es parte de la banca de desarrollo, para construir el proyecto de la nueva sede del Senado. Se concursa el proyecto primero, se concursa la obra después, es cuando aparece la empresa GAMI para no solamente la construcción, sino el equipamiento de esta nueva sede. Esta nueva sede se ejecuta en el Senado anterior, no en este Senado. Recuerda que este Senado empezó en el 2012, pero quien lleva a cabo la vigilancia de la obra, de la ejecución de la obra y el equipamiento del lugar es Banobras como fiduciario, para que no se crea, y lo dejó perfectamente claro, que el Senado manejó un peso. Ni en esto nos encontramos ya lo que hay hoy, ni el anterior Senado, fue Banobras. Entonces, al concluir la obra, y en el 2011, cuando el Senado anterior decidió ya ocupar la sede, puede entenderse que recibió la obra de manera material, lo que todos pudiéramos entender, recibió la obra. Sin embargo, a partir de ese momento empezó a revisarse cada uno de los conceptos. La forma como se armó el contrato de obra fue concepto por concepto: pisos, luminarias, cosas así particulares, no solamente de la construcción, sino del aditamento y del equipamiento, te hablo que hasta mueble. Entonces, se formaron miles de conceptos, que se fueron revisando a lo largo de 4 años, porque yo no puedo decir que el Senado como obra deja de tener fallas. Tiene fallas, sin duda que sí, y tiene otras fallas de diseño, pero es una obra en funcionamiento que destaca por su belleza, destaca por su modernidad, que pudo haber quedado mejor, sí, pero que es una obra donde se desarrollan los trabajos del Senado de manera muy eficiente. Vuelvo a repetir, con defectos de diseño que no debieron de existir, con defectos de ejecución de la obra y con defectos en cuanto al equipamiento. En el primer año de este Senado se dijo que se iba
a recibir la obra. Y ahí creo yo cuando empezó la idea de que la entrega-recepción es un acto en el cual una mañana se toman fotografías y se recorre el lugar, y a partir de este momento el Senado recibe la obra. No, el Senado ya recibió la obra y ya tiene tiempo que está en uso de las instalaciones y se está revisando los conceptos que construyeron la obra y el equipamiento. En el segundo año también de este Senado se dijo que se iba a recibir la obra y su equipamiento. Pues ni en ninguno de los 2 años se pudo haber recibido, porque no había condiciones legales para ello. Es hasta este tercer año cuando ya hay condiciones. Se formó un convenio de concertación, así se debería llamar, que es un acuerdo entre el Senado, a través de su Comisión de Administración y su Contraloría, Banobras como fiduciario, la empresa GAMI, que por cierto es la empresa pero subcontrata muchos conceptos a otras empresas, que esa es la relación de GAMI empresa con las otras empresas con las que subcontrata, ¿sí? Y se forma un convenio de concertación por el cual hemos estado transitando y se han estado revisando los conceptos. 25 de mayo, primero hubo una fecha que fue en abril, que fue el 31 de diciembre, donde se recibió un concepto amplio, un número muy amplio de conceptos. Cuando vuelvo a seguir cometiendo yo errores, se recibió los tenemos está bajo nosotros, bajo nuestro cuidado y uso. Se revisan, por ejemplo, el tema tan escandaloso de las filtraciones en el patio central. Bueno, pues eso no se ha recibido, aunque usamos el patio central porque estamos insatisfechos de que hay filtraciones. Señor senador, me da 3 minutos porque viene el corte en automático, por favor. Estamos platicando con el senador Luis Miguel Barbosa, presidente del Senado, sobre este edificio, pues casi, quizá le estoy exagerando, luego me corrige, senador, casi inservible, que es el Senado de la República. Vamos a continuar con esta charla. Estamos con el presidente del Senado, don Luis Miguel Barbosa, a quien siempre agradecemos su buena disposición para con este espacio. Decíamos que después de 4 años, supuestamente se hace la entrega oficial de un edificio que no sirve, le hace Senado de la República. Bueno, estamos exagerando un poquito o un muchito, no sé, senador, adelante. Un muchito, Oscar María. Bueno, un muchito. El Senado sí sirve, es un edificio hermoso, es un edificio en donde el desempeño de las actividades de quienes integran ese órgano del Estado que se llama Senado se lleva a cabo con mucha comodidad y con mucha eficiencia y eficacia. Yo te decía que después de lo que es este Senado, que empezó en el 2012, en el primer y segundo año no había posibilidades de concluir la revisión de los conceptos, que es lo que se ha llamado entrega-recepción, ¿sí? Y que es en este año cuando después de estar transitando por lo que se hizo el llamado convenio de concertación, es porque estamos ya concluyendo la revisión de los mismos. Para el 31 de diciembre del año pasado, 2014, fue una fecha que se marcó para que se entregara un porcentaje alto de conceptos. Para el 25 de mayo es otra fecha. Estamos a unos días. Después del 25 de mayo, según la revisión que traemos, solamente quedarán 32 conceptos que se van a someter a un arbitraje para que se pueda resolver en un plazo mayor que llegará al 25 de agosto. Y el 25 de agosto habrá concluido eso que se han denominado entrega-recepción, que en realidad es la revisión de los conceptos. Después habrá ya 4 semanas de liquidación del fideicomiso y el traslado de dominio y demás, que son las características de un fideicomiso como el que se formó, primero para adquirir los terrenos y después para ejecutar la obra y equipar la misma, que se llama sede del Senado de la República. Es lo que hay
Yo mañana voy a dar conferencia donde vamos a dar detalles, vamos a informar de los 32 conceptos que quedarán pendientes, pero se ha equivocado en lo que se entiende por entrega-recepción. Tal parece que el Senado no dispone, no usa, no disfruta. Sí, no, claro que sí. Desde que el Senado anterior al final de su el tiempo para el cual fueron electos ocupó, pues disfrutó, usó, y esa es la característica. Y lo otro es, bueno, los montos de la obra fueron manejados por Banobras, no por el Senado de la República. Sí, no, pero a ver, señor senador, y a usted obviamente no le tocó porque eran, pues quién sabe cuántas legislaturas, cuando tuvieron su sede en el edificio del Caballito, que nos tocó muchas veces, ni siquiera los elevadores, que eran muchos, del edificio del Caballito servían bien, y uno podía tardar hasta 10 minutos en llegar a los pisos que ocupaba el Senado de la República. Del Caballito, que parecía el edificio del Burrito, pasaron a también con problemas. O sea, no entendieron, no, usted no tuvo nada que ver, pero no entendieron. Sí, mira, ese es uno de los defectos en el diseño, son los elevadores, que son muy pequeños. Pero ¿cómo se equivoca? Si dijera, es una construcción horizontal de 2 pisos, bueno, pues mira, tomas las escaleritas y qué bueno, hasta ejercicio haces, ¿no? Y nos vamos con la campaña del IMSS, pero ni siquiera, digo, creo que son 10 o 12 niveles. Hasta 16 niveles. Ah, bueno, dice, pues pero ¿cómo es que les falla el elevador? Les fallan los elevadores. En la torre de comisiones son eso, y claro que es un error en el diseño, y es una... No, pero es de bebés, digo no de bebés, es de otra cosa, ¿no? Para abonar un poco una crítica, porque yo te quiero decir que también hablo con mucha verdad. En el caso del Pleno, pues el espacio para los estenógrafos, que por cierto ya no se usa mucho la captura de los detalles de los hechos que ocurren en una sesión, pero siempre hay un espacio para estenógrafos y se les olvidó. Por ejemplo, ¿dónde ponerlos si están a un ladito? Hay cosas de esas, Oscar Mario, que creo que ya es imposible dejar de hablar de ellas. Pero ahí está la obra... Pero Grupo Indy, perdón que lo interrumpa, senador, se funda en 1977, fue el consentido de la administración de Marcelo Ebrard, y pues ha hecho muchas cosas y se equivoca en esos detalles. Bueno, y la filial de Grupo Indy, que es aquí la teníamos por aquí, Grupo ¿qué? Bueno, no es Grupo Indy, una de sus filiales, pero fue Grupo Indy, pues, cuyas oficinas están allí en Virreyes, por cierto. Yo debo de decir, para no entrar en contradicción con los que conocen el edificio del Senado, que si bien es un edificio hermoso, moderno, práctico para unas cosas, tiene errores muy graves. Oiga, por ejemplo, porque a los discapacitados como yo, no tiene formas de acceso adecuadas al Pleno ni a las instalaciones de diversos lugares, y yo lo he sufrido, y creo que es parte hoy en cualquier obra, cualquiera, y no de hace pocos años, ya de hace muchos años, la previsión de esas cosas que en esta obra no existe. Te lo digo nada más para que quede claro cuál es la visión que se tiene también, pero que no se diga que la entrega-recepción es una fecha, o que no estamos en posesión ni hemos recibido, no, estamos en el uso, disfrute de un lugar, y lo que se ha estado revisando son los conceptos de que se constituye la obra y su equipamiento. Ok, fue a través de un fideicomiso. Bueno, Banobras, dice usted, ¿por qué no se le obliga a la constructora, a Gami, es la filial del Grupo Indy, que es lo mismo, Grupo Indy, pero ¿por qué no se le obliga a que cambien los elevadores, como se hace en muchas obras que pues se equivocan entre comillas, estos pequeños detalles? Mira, nosotros tenemos varios proyectos a ejecutar. Ajá. Cuando se formó el fideicomiso, se adquirieron varios inmuebles alrededor del Senado. Entonces, hay varios proyectos a ejecutar. Vamos a ejecutar una biblioteca, es el proyecto, junto, y otras cosas. Pero vamos también a hacer arreglos, ya como Senado de la República, sin fideicomiso. Y uno de los proyectos, en el caso de los elevadores, es cambiar los que hay y hacer elevadores en las laterales
del edificio de comisiones, ¿sí? Elevadores laterales, ¿sí me explico? Que con panorámicos, veloces para ¿Y eso quién va a cargar con el costo y para cuándo? El Senado. Pero es injusto, el Senado, y una vez que liquide, sí, una vez que se liquide el fideicomiso, porque tenemos en el fideicomiso más de 800 millones de pesos para poder desarrollar esos proyectos. Pero deberían de penalizar a la constructora, ¿no? No lo descarto, Oscar Mario. Sí. No lo descarto, pero no quiero yo afirmarlo como parte de lo que diga esta mañana, porque forma parte de un conjunto de diría yo, de declaraciones que deben estar perfectamente sustentadas. Bueno, entonces, ¿qué sigue? ¿Van a, pues no sé, o tampoco van a aparecer? Ya ve que aquí no hay responsables nunca de nada. Tampoco van a sacar a la luz pública quien, pues, se equivoque, entre comillas, también, obviamente. Mira, yo lo he estado haciendo, y por eso yo mañana doy conferencia de prensa, ¿sí? De las cosas... ¿Van a salir nombres? Bueno, habrá muchos datos, los que dé yo mañana. Ya, okay. Muchos datos, sí, que no se han dado, por cierto, en todo este periodo de construcción, equipamiento y uso que se ha tenido de esta sede hermosa del Senado. Sí, es el cono. Mañana yo ya daré muchos datos como parte del nuevo comportamiento al que estamos obligados los servidores públicos de hablar y de informar. Bueno, entonces mañana el senador Barbosa dará conferencia de prensa sobre todas estas anomalías sobre el retraso y recepción o entrega del Senado de la República. Oiga, y con muchas cosas que hace usted ahí, pues hay que aplaudirle esto que menciona el senador Barbosa. Las reformas legales y constitucionales en materia electoral resultaron insuficientes para garantizar la equidad y transparencia de las elecciones del próximo 7 de junio. Simplemente, señor senador, la saturación de spots en radio y televisión de los partidos, la mayoría, con todo respeto, dice pura mentira, y la otra, pues, para usar un término menos indecente, sería pura mentira y pura... ¿Qué? Verdades a medias, dice Juan Manuel, para que no se oiga tan feo. Mira, los que formamos parte de las mesas, de los acuerdos, de la construcción de la reforma política en el 2013, ¿sí? Uno de ellos yo, en nombre de los senadores del PRD, y había más senadores del PRD y de todos los partidos, gobierno, diputados, todos. El centro, el propósito de la reforma política era la equidad en las elecciones. La equidad. ¿Y la equidad qué significaba? Significaba evitar el uso de recursos públicos del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales. Significaba evitar el control de las autoridades electorales. Para elecciones locales, el control de los gobernadores sobre los órganos electorales, tanto los que tienen que ver con la organización, sus consejos estatales electorales, como los tribunales estatales electorales. Significaba impedir el uso del dinero privado en la política, de dos características: proveniente de particulares o empresas, o el ilícito. ¿Y cuáles son los elementos que se dieron a esta reforma política? Uno, primero, propósitos: evitar la inequidad, impedir la inequidad, que era la característica que afectaba a los resultados electorales, porque perfectamente claro que a lo largo de la historia en política en México ha habido candidatos y partidos que utilizan recursos, sí, todos los que son necesarios y más, y los que casi no tienen para hacer campañas, ¿sí? Entonces, esa parte para la cual se integraron un conjunto de cosas, entre ellas, ¿sí?, la fiscalización en línea que no se pudo alcanzar, es decir, la forma por la cual
el INE y sus órganos estatales podían estar vigilando el manejo de los recursos, ¿sí?, que se estaban utilizando en campaña, falló. Hoy vemos denuncias en todo el territorio nacional, ¿sí?, de excesos de gastos de campaña, de uso de recursos públicos, de uso de dinero privado sin origen determinado, de dinero o de recursos que desequilibran la percepción de la sociedad en cuanto a presencia electoral. Fue este proceso electoral, como los otros que ha habido en otro tiempo, antes de la reforma política, constitucional y legal. Por eso yo creo que tanto la reforma política constitucional que se construyó en el 2013, como la reforma política legal, la del EGIPE y la de toda esta estructura de nuevo orden de autoridades electorales, como de la fiscalización, como el impedir que se utilicen recursos públicos, simple y sencillamente no alcanzó sus propósitos de forma adecuada. Pero con otra, señor senador, cuesta mucho. Es que la estructura que tiene el INE es realmente ofensiva para todos los mexicanos. Sí, cuesta mucho más, y usted lo sabe, contratar miles, porque son miles de personas para monitorear lo que dicen estos spots que, perdón, pura burrada, a lo que hubieran pagado comprando los tiempos en radio y televisión. Bueno, realmente es una falacia, es algo inconcebible, señor senador. Te doy mi opinión respecto de los spots y de los tiempos oficiales, y ya la he hecho pública en otras intervenciones contigo. Uno, la spotización o los tiempos oficiales entregados en medios electrónicos de comunicación, radio y televisión a partidos políticos deriva de la reforma política del 2007. Que se ha cambiado 4 veces, ¿eh? En el 2007, sí, lo que se dijo es el acceso a los medios está controlado por el dinero. Los medios de información le extraen a los partidos políticos la mayor parte de los recursos de campaña para poder tener acceso a medios, y solo los tienen los que tienen dinero, ¿sí? Y por tanto se convirtió el acceso a medios en una distribución de los tiempos oficiales. ¿A qué se llevó? Se llevó a un exceso que deformó la democracia. Hoy los tiempos oficiales se utilizan para el denuesto de los candidatos, de las personas, para el demérito de los partidos, no para construir ni contrastar propuestas ni ideas. Hoy no sirven para nada. Hoy toda esta spotización permite que, diría yo, en los tiempos de campaña se reproche, se rechace en la percepción social a la política electoral por la forma como se ha utilizado. Tiene que haber una nueva regulación, Oscar Mario. Tiene que haber una regulación que tenga como propósitos controlar el acceso a los medios. Yo, por ejemplo, sería de la opinión que el INE no debiera de autorizar subir al aire la mayoría de los spots que hoy están al aire, ¿sí? Y no permitir que cualquiera de los spots de radio y televisión que proponen los partidos tenga la posibilidad de ser visto o escuchado por la gente. Y mire, le agrego esto, el INE se ensaña con 1 o 2 partidos políticos y se hace el oxiso con el resto. Es una ofensa para los mexicanos que en un spot, porque es de los poquitos que me he aprendido, pero con pura estupidez en su contenido, el Partido del Trabajo, que bueno, hay que revisar lo que ha hecho el Partido del Trabajo. Bueno, ha hecho rico a su dueño, que se llama, ¿cómo se llama? Anaya, Alberto Anaya. Pero el Partido del Trabajo termina sus spots diciendo, somos la salvación de México. Bueno, ¿cómo permite el INE esa mentira tan grande? Después, Andrés Manuel López Obrador es la esperanza de México. El Partido Humanista es la solución de México. Y el señor Marcelo Ebrard sigue saliendo
como candidato de un partido que ni siquiera ha llegado a las elecciones y es probable que pierda su registro, y tenemos que tragarnos todo esto, señor senador. Sin duda que por eso es la opinión de los mexicanos, esa mala opinión sobre la espotización, lo que se ha llamado espotización, y sin duda que se requiere después de este proceso electoral una revisión de esa parte. Pero ahí me pregunto yo, cada vez que hay una reforma electoral se va más a una regulación, hay más regulación. Lo que también no hubo en este periodo fue voluntad de cumplir la ley por parte de partidos, por parte de candidatos y por parte de estructuras de gobierno y sus responsables, de que hoy vemos que hay programas de gobierno cuestionados que han sido utilizados con fines electorales, como la entrega de pantallas de las digitales para el cambio analógico. Se han entregado con fines electorales los programas de pobreza. En los estados, los gobernadores controlando las campañas en los distritos, donde tienen elecciones locales, en municipios, el derroche del dinero público, ¿sí? O sea, vemos todo eso y vemos, bueno, ¿qué más regulación se necesita? Se necesita aplicar la ley. La crítica que hoy hago en un boletín que emití ayer tiene que ver con que la autoridad electoral cumpla con la ley. Todavía está en curso el proceso electoral y la autoridad electoral tiene oportunidad de cumplir con la ley, aplicando la fiscalización y evitando la inequidad en la parte en el tiempo que queda, y aplicando las sanciones. Si hay una sanción para Andrés Manuel López Obrador por estar utilizando tiempos oficiales en una campaña que no es presidencial, anunciando su figura como candidato del 2018, que se sancione al partido político. Pero que no lo han hecho, ¿eh? Por eso no lo han hecho. Ni lo van a hacer. Yo estoy llamando a la autoridad a que se aplique la ley. Si el Partido Verde no cumple con la ley, que se aplique la ley. No puede nadie estar pensando que hay una campaña contra un partido solo porque se aplican sanciones si se les está señalando de no cumplir con la ley. Yo creo que aquí es un asunto de que los partidos y los ciudadanos, los candidatos, cumplan la ley y la autoridad que la haga valer, ¿sí? Y a los funcionarios, servidores públicos que hayan utilizado recursos públicos, que se les denuncie, y cuando están las denuncias que se haga público y que se diga y que se sancione. A los gobernadores de los estados, Oscar Mario, pues este proceso no fue diferente después de la reforma política, constitucional y legal. Es la afirmación que yo hago, no fue diferente. Tuvo los mismos vicios. El de asunto de la espotización ya lo vivimos en el 2012, lo vivimos en cada proceso electoral local a partir del 2007, lo vivimos en el 2009, pero este proceso electoral con una reforma política, con una estructura, con un modelo electoral diferente, no hizo a este proceso electoral distinto. Bueno, además fíjese realmente lo absurdo. Está prohibido por ley, ¿no?, darse con todo en los spots en radio y televisión, pero lo hacen en la prensa escrita y también en radio y televisión a través de la opinión de los conductores y de muchos de los expertos que ocupan espacios en radio y televisión para criticar lo que está prohibido en radio y televisión. Bueno, pues, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es que la libertad de expresión... No, sí, bueno, pero también debería de haber libertad de expresión en los spots. Llevada a una realidad a través de los medios. Mira, hay una sociedad diferente y hay medios de comunicación diferentes como tal. Qué bueno que así sea, ¿eh? Pero es parte de las cosas que se provocan. La libertad de decir barbaridades de muchos, ¿sí?, permite, diría yo, la degradación de la política también, pero es la libertad. Y ahí ni meterse
a tener una opinión distinta, sí, y mejor a defender el derecho a decir más las redes sociales, ¿no? Bueno, ya olvídese, ¿no? Las redes sociales ahora solo falta que también quieran limitar, porque el partido que pierda las elecciones el próximo 7 de junio o en el 2018 más bien, pues va a elaborar otra ley electoral, porque es el nombre del juego. Y entonces, ¿qué? Va a prohibir que se opine sobre las tonterías que se dicen a través de los spots. Pues entonces ya vamos a parecer, bueno, ni siquiera Cuba, ni siquiera Cuba, porque Cuba ya se está abriendo, ¿no? Te digo que nos metemos en un berenjenal, sí, cuando nos ponemos a revisar las tonterías, como lo hemos dicho acá tú y yo, barbaridades que se dicen en la exportación, porque se va a tomar como una afectación a la libertad de expresión, y hay que tener mucho cuidado y mejor quedarnos. Lo que yo creo que se debe de revisar con mucho más rigor los mensajes para que sean de aquellos que contribuyan al fortalecimiento de una democracia, al fortalecimiento de los valores en una sociedad, y no que solamente se permita expresar lo que sea, porque entonces estamos en presencia de tiempos oficiales aprovechados de manera inadecuada, y ahí me quedo en eso, y me quedo por el hecho de decir, por sobre cualquier cosa, la libertad de expresión. Bueno, y qué triste, pero el nuevo árbitro, INE, resultó ser peor de lo mismo, perdón por la expresión, levanta mucha expectativa y pues resulta en un absoluto fraude para la opinión pública y para los mexicanos. Qué triste que así sea. Nadie cree en el INE, y sobre todo están provocando que la gente pues se cuestione o se convenza, no sé cómo, de aquí al 7 de junio, de que vale la pena salir a votar. Entonces, no, es que sí tenemos que ir a votar. ¿Y por quién vamos a votar o por quiénes vamos a votar? Bueno, el INE es la autoridad reguladora, garante del cumplimiento de las leyes electorales, garante de que la participación de partidos y candidatos provoque un poder público legítimo. Sí. Yo creo que el INE, lo que no pudo tener este INE como el IFE, es absoluta autonomía del poder público. Sí, y además dicen, van a ser las elecciones más transparentes y vigiladas en la historia. Sí, pero por otro lado también mencionan, y las más cuestionadas porque se van a resolver en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, entonces, ¿para qué queremos todo este elefante blanco que cuesta miles de millones de pesos a los mexicanos? Pues mejor vámonos a reforzar al tribunal. Bueno, en todo país del mundo existe. Desde luego los procesos electorales en México son mucho más complejos que en muchos países del mundo. Yo la última vez que estuve en Italia, cuando estuve a ver al Papa, iba a haber elecciones 3 semanas después de que yo estuve. ¿Y sabes cuál era la imagen urbana de Roma y de las ciudades de Italia? Ninguna propaganda. ¿Entonces? Ninguna propaganda. Oiga, y ojalá se revise y usted lo haga. ¿Para qué queremos esa duplicidad de funciones y gasto? ¿Para qué sirven los institutos electorales estatales? ¿Y para qué sirven los tribunales electorales locales? No sirven para nada, tampoco. Bueno, tendría que haber, tiene que haber autoridades. Nada se resuelve ahí, siempre se van a la instancia federal, punto. Sí, nada. Al final todos acuden a la sala superior. Así es. O llega a la sala superior si son asuntos de su competencia. Así es. Pues qué bueno que usted esté ahí, como muchas de las cosas buenas que permiten a los mexicanos sentirse bien representados ahí en la Cámara Alta. Son pocas, desgraciadamente, porque son pocos como usted, pero pues bueno, qué bueno que aborde el tema de la reforma electoral y pueda usted, porque sí le toca la misma legislatura, aunque diferente para los diputados, cambiar todo esto que señala. Le envío un saludo cordial, senador, gracias por su tiempo. Yo también un saludo y un abrazo a sus. Gracias.